Dios les bendiga. En el marco del Día de la Mujer, Día Internacional de la Mujer, he titulado esta predicación Una mujer de fe y obediente en tiempos de crisis. Hay muchas mujeres de fe y obedientes en la palabra de Dios. En el Israel de los tiempos bíblicos, los papeles del hombre y de la mujer estaban claramente definidos. El ámbito femenino comprendía tradicionalmente el amor, el hogar y todo lo relacionado, ¿verdad?, con la crianza de los niños, la supervisión de los criados y en muchos casos con la economía doméstica. Pero en la Biblia, Dios no hizo distinción de sexo al elegir personas para cumplir su voluntad, comunicar sus palabras o conducir a su pueblo. Las tareas que encomendó a ciertas mujeres habrían intimidado a más de un hombre. Sin embargo, ello no impidió que aquellas mujeres valerosas y llenas de fe respondieran al llamado de Dios. Algunas de las más notables heroínas de la Biblia, entre muchas, tenemos a Sara, Fua y Cifra, Ruth, Ana, Abigail, la viuda de Sarepta, Hulda, Esther, María y Marta, la samaritana, Loida y Eunice. Estas mujeres y muchas otras que ha habido desde entonces fueron fieles a su vocación, hicieron frente a las adversidades y dieron un ejemplo de fe, de valentía y amor que nos inspiran hasta el día de hoy. Cuando una mujer dedica su vida de acuerdo a los principios de Dios y conforme a la voluntad, entonces es una mujer de bendición y en consecuencia marca la diferencia en la vida de su familia y de quienes le rodean. El valor de una mujer no está basado en sus posesiones, ni tampoco en los títulos académicos que haya obtenido, sino en lo que surge de su interior, de un corazón lleno de amor de Dios, que busca bendecir a los demás con su comportamiento, obediencia y fidelidad, y por supuesto con una fe aún en estos tiempos de crisis. La vida cristiana no es fácil, requiere entrega. Abandonar aquello que ofende a Dios, es ponerse como un blanco al enemigo, quien va a tratar de sacarnos del camino, de desestabilizarnos. Es allí donde empieza la lucha con nosotros mismos. Salimos de un panorama difícil y nos encontramos con uno más fuerte. Sufrimos el rechazo y el menosprecio de muchos, la injusticia, el padecimiento por ser un cristiano genuino, un cristiano de verdad, un cristiano diferente, que marque verdaderamente la diferencia. Pero resulta que la diferencia es que estando con Dios tenemos esperanza de vida eterna y de ver esas bendiciones de Dios también aquí en la tierra. Debemos estar confiados que Dios tiene un mejor plan. Y ese plan es esperanza para nosotros hoy en día. Amén. En esta oportunidad les voy a presentar 3 mujeres de muchas que hay en la Biblia, que demostraron ser obedientes, fieles y con mucha fe en Dios, aún en tiempos de crisis. En primer lugar tenemos a Débora, una líder en tiempos de crisis. Segundo lugar tenemos a Jacobet, una madre en tiempos de crisis. Y en tercer lugar hablaremos de Dorca, una discípula en tiempos de crisis. La palabra de Dios nos muestra varias mujeres que ejercieron posiciones de liderazgo. Débora fue una de ellas, una mujer que tuvo que liderar en tiempos de crisis. Dios le escogió a ella para guiar al pueblo de Israel. Fue la cuarta y única juez femenina. Su historia la tenemos en los capítulos 4 y 5 del libro de Jueces. Juzgó al pueblo de Israel durante 40 años. En Jueces, capítulo 4, versos 3 al 5, nos cita: entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella
a juicio. Nuevamente el pueblo de Israel sufría las consecuencias de su desobediencia y luego de 20 años de opresión y circunstancias insoportables, claman nuevamente a Jehová y Él, en su infinita misericordia, levanta a un cuarto juez. En este caso, una mujer llamada Débora. Hay algunos aspectos resaltantes de la vida de Débora. Ella tenía grandes habilidades como mediadora, consejera, también era esposa, era una mujer casada, destacada por su poder profético y también era compositora. En cuanto al aspecto profético, vemos lo que dice Amós capítulo 3, verso 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y en Juan 15:15, ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y en 2 de Pedro capítulo 1, versos 19 al 21, cita lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cristo es el lucero de la mañana, y hasta que Él venga, la palabra de Dios la tenemos como una lámpara y el Espíritu Santo para guiarnos a buscar la verdad. No hay nada nuevo que decir hoy en día. Ya todo está dicho en la palabra de Dios y depende de nosotros el buscar cada día más de su dirección. Débora, como profetisa, tenía un papel fundamental y era animar al pueblo a obedecer a Dios. Repasemos lo que dice el verso 5 del capítulo 4 del libro de Jueces. Y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Débora sentada bajo una palmera, juzgaba a Israel como boca de Dios para ellos, corregía los abusos y resolvía las quejas. La verdadera autoridad es de origen espiritual. Esa autoridad procede del espíritu de aquel que ejerce la verdadera autoridad, que es Dios. Y eso impacta sobre las personas en quien se ejerce la autoridad. Cuando aquellos que ejercen autoridad no están viviendo en obediencia a su más alta autoridad, es decir, bajo la autoridad de Dios, ¿qué ocurre? En ese caso, ellos no tienen autoridad, sino que tienen es poder. Poder en su propia voluntad, presión emocional o argumentos de fuerza. Todo esto ya no viene del Espíritu de Dios, sino de la propia persona. Y eso solamente toca el alma de la persona. Y estos, como consecuencia, pueden responder con resentimientos, amargura y por supuesto se abrirá el conflicto. ¿Qué instrucciones le dio Dios a Débora? Eso lo tenemos en los versos 6 al 14 del mismo capítulo 4 de Jueces. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él.
Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. El hecho de que Sísara tenía 900 carros herrados hoy pudiera representar un arma potente de guerra nuclear, pero eso no significaba nada para Dios, pues él estaba dispuesto, había tomado la decisión de darle la victoria a Israel. Sin embargo, Barak no estaba dispuesto a guiar al ejército solo. No conocemos el carácter de Barak, no lo vamos a juzgar, pero en Débora vemos el carácter de una gran líder. Ella se hizo cargo como Dios le había ordenado, a pesar de las circunstancias. Para Barak no era suficiente saber que Dios estaría con ellos dando la victoria. Y esto nos muestra un corazón que confiaba más en la fuerza humana que en las promesas de Dios. Israel ganó completamente la victoria aquel día. Así fue que cumplió lo dicho por Débora. Sísara logró escapar, sí, pero él se escondió en la tienda de la mujer cananea Jael. Y cuando él de noche, agotado por la batalla, se quedó dormido, ella le clavó en la sien un clavo y lo mató. Quiere decir que hasta allí llegó la historia del capitán cananeo con todas sus fuerzas. Y es así como la tribu de Israel logra vivir en completa paz durante 40 años, bajo el juzgado de esta mujer, Débora. Débora tenía todas las habilidades para ser un líder, y eso deriva de su estrecha relación con el Dios Todopoderoso. Su historia muestra que no tenía ambición de poder. Ella quería servir a Dios, y todo el crédito se lo daba a Dios. En el capítulo 5 de Jueces lo vemos. El cántico de Débora y Barak, un cántico de victoria, proclamando la grandeza de Dios. El Señor es quien debe tener toda la alabanza. No importa cuánto hayan hecho Débora, Barak, el ejército. La voluntad, el poder y el éxito fueron todos de Dios. No negaba ni se resistía a su posición en la cultura como mujer y como esposa, pero tampoco le permitió que esto le estorbara. Débora fue una madre para Israel al fomentar diligentemente la salvación de sus almas. Llama a los que compartieron las ventajas de esta gran salvación para que ofrezcan su gratitud a Dios. A los que se les ha restaurado no solo su libertad como a los demás israelitas, sino su dignidad, que alabaran a Dios y reconocieran que de Él venía la victoria. Una vez más vemos cómo Dios puede realizar grandes cosas a través de personas que están dispuestas a ser guiadas por Él. ¿Hasta qué punto permito, me doblego y me quebranto para que sea Dios quien dirija mi vida, quien vaya al frente, quien vaya adelante? Es posible para nosotros tener el mismo espíritu de Débora, lleno de fe y por supuesto de obediencia a Dios. La fe me conduce a la obediencia. Cuando veamos lo que se tiene que hacer en nuestras vidas, no retrocedan, no retrocedamos. Al ver a nuestros enemigos o al entrar en una situación difícil, en una situación crítica. Muchos tenemos muchas situaciones difíciles o críticas, pero tenemos a un Dios todopoderoso que, como dice su palabra, va delante de nosotros. Sin titubear, obedezcamos lo que dice la palabra de Dios. Entonces también seremos victoriosos. Me permiten compartir con ustedes una experiencia personal, solo una. Dije que no quería comentar experiencias personales, pero solo una y es corta. Cuando yo tenía menos edad que hoy, porque aún sigo siendo joven, el pastor me invitó a un retiro de nuevos creyentes como tallerista y yo fui. Al final de esos retiros siempre se hace una oración por cada uno de los participantes, incluyendo nosotros los talleristas. Y el pastor iba pasando por cada uno de ellos y les preguntaba que ¿por qué quieres que ore? Y cada quien, le decía su motivo. Cuando él llegó a mi lugar, yo le dije:
Yo quiero que usted ore para que a mí se me quite el miedo de hablar. Yo tengo mucho miedo, no sé expresar las cosas que siento. Y él oró por eso. A lo mejor yo creo que no se acuerda, pero él oró por eso. Y yo tenía pesadillas cuando yo tenía una situación particular con alguien, y yo en esa pesadilla a mí se me hacía un nudo en la garganta y amanecía con dolor, porque yo quería expresar lo que decía, pero no tenía el valor para decirlo. Las palabras llegaban a mi mente, pero yo no tenía el valor para decirlo. Simplemente lloraba y lloraba. Y yo le pedí a ese momento al pastor que orara por mí, porque yo sentía que eso era una debilidad. No poder hablar, no poder expresar una opinión, no me sentía con seguridad. Y él oró por eso. Su oración fue efectiva, no porque yo lo diga, sino porque el Señor me lo ha confirmado en las palabras de quienes me rodean. Hoy en día, bueno, aquí estoy. Yo no lo tenía planificado. Yo le pedía mucho a Dios en oración que cuando mi abuela muriese, yo pudiera hablar en el momento, en el velorio, que pudiera decir un mensaje a todos los que estuvieran ahí sin llorar. Y eso en el sueño era imposible. En la oración, mucho menos, ni siquiera podía decir las palabras. Pero llegó el momento cuando mi abuela murió y yo pude decir unas palabras hermosas y lo lloré. Y he podido dar clase aquí por muchos años y Dios me ha ayudado a desenvolverme. He podido descansar esa perturbación, esa limitación en las manos del Señor. Y hoy estoy aquí, fue Dios quien lo escogió. Y yo sé que Él es el que está hablando y Él va delante de mí. ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 10, versos 38 al 39? Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Débora nos recuerda la necesidad de estar disponibles tanto para Dios como para los demás. Nos alienta a hacer el máximo esfuerzo en lo que podamos hacer, en lugar de preocuparnos por lo que no podemos hacer. Él es el quien va adelante. Débora nos reta a ser líderes sabios, nos muestra lo que una persona puede lograr cuando entregamos a Dios el control de toda la situación. La segunda mujer de la que hablaremos en esta mañana es de Jocabed, una madre de fe y obediente en tiempos de crisis. Jocabed fue la madre de Moisés, y aunque la Biblia no dice mucho de ella, hay lo suficiente para aprender de su fe y su obediencia. En Números, capítulo 26, versículo 59, se nos dice de dónde vino. Amram se casó con una hija de Leví que se llamaba Jocabed, y que nació cuando Leví aún estaba en Egipto. Amram y Jocabed fueron los padres de Aarón, Moisés y María. El contexto social en el que vivía Jocabed no era muy distinto al actual de hoy. Era un mundo muy carnal, muy perverso. Hombres y mujeres vivían únicamente para satisfacer sus deseos carnales. Los judíos, que eran el pueblo de Dios, descuidaban cada vez más su obligación hacia Dios. En su esclavitud no tenían libertad para reunirse. Ellos trabajaban tan duro que no le quedaban fuerzas para hacer nada para Dios. Muy parecido, ¿verdad?, con la realidad que estamos viviendo hoy en día. Era un mundo contencioso, lleno de envidia, de pelea, de cizaña, zancadilla. Los egipcios odiaban a los judíos. Y esto lo tenemos en el capítulo 1 del libro de Éxodo, versos 7 al 14. Dice la palabra del Señor: pero como los israelitas tenían muchos hijos, se multiplicaron de tal manera que llegaron a ser muy poderosos. El país estaba lleno de ellos. Más tarde hubo un nuevo rey en Egipto, que no había conocido a José y que le dijo a su pueblo: miren, el pueblo israelita es más numeroso y más poderoso que nosotros. Así que debemos tramar algo para impedir que sigan aumentando, porque puede ser que en caso de guerra se pongan de parte de nuestros enemigos para pelear contra nosotros y se vayan de este país.
Por eso los egipcios pusieron capataces encargados de someter a los israelitas a trabajos muy duros. Les hicieron construir las ciudades de Pitón y Ramsés que el faraón rey de Egipto usaba para almacenar provisiones. Pero mientras más los maltrataban, más aumentaban. Así que los egipcios tenían mucho miedo. Los egipcios esclavizaron cruelmente a los israelitas. Les amargaron la vida, sometiéndolos al rudo trabajo de preparar lodo y hacer adobes, y de atender a todos los trabajos del campo. En todo esto, los israelitas eran tratados con crueldad. No había paz, no había paz. Mostraban muy poco respeto por la vida humana. Y eso lo vemos en los versos 15 al 16. Además, el rey de Egipto habló con Sifra y Fua, que eran parteras de las hebreas, y les dijo: cuando atiendan a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo del recién nacido. Si es niña, déjenla vivir, pero si es niño, mátenlo. Ellas no obedecieron al faraón, eran hebreas. Decidieron obedecer y agradar a su Dios, al Dios Todopoderoso. Fueron fieles al Señor. Actualmente, en el tiempo que estamos viviendo, se matan a los niños antes de su nacimiento, incluso sin saber el sexo de ellos, en lugar de después, como en los tiempos de Jocabed. ¿Qué quiere decir esto? Que la maldad se ha acrecentado. Jocabed también tuvo que entregarse a la fe en Dios. ¿Qué dice Hebreos 11:23? Por fe, al nacer Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no tuvieron miedo de la orden que el rey había dado de matar a los niños. Jocabed se entregó junto a su esposo a la fe en el Dios vivo. Toda una familia sufriendo por esta desgracia, por esta imposición, por esta tiranía. Dios les impartió fe. Esa fe se adueñó del corazón de ellos. Y aunque había un edicto de Faraón que les exigía entregaran a su hijo a la muerte, ellos decidieron esconderlos. Ellos desobedecieron a lo que decía el hombre y prefirieron poner sus ojos en lo que les decía el Dios Todopoderoso. Desafiaron aquella orden cuando muchos otros se dejaron arrebatar a sus hijos. Y aunque estaban corriendo peligro de muerte, se pusieron con su bebé en las manos de Dios y tenían fe en que Dios guardaría a aquel niño. ¿Cuál madre pondría a su hijo en las manos de un asesino? Satanás es el asesino más grande de todos los tiempos. Jesús lo describe en Juan 10:10. El ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El poder maléfico de este ladrón es incuestionable. ¿Cómo podremos dejarle en sus manos a nuestros hijos, a nuestras familias? Esta es una batalla que tenemos que pelear por fe y al lado del Señor. En 1 de Juan capítulo 4 verso 5 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y en Romanos 12:12 nos dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. La fe en Dios vence al mundo y sus poderes. Peleamos esta batalla de rodillas en oración ante el Todopoderoso. Allí está la clave. ¿En dónde está nuestra mirada? Jocabed también tuvo que entregar sus sentimientos de madre a los pies del Señor. En Éxodo, el capítulo 2, versículo 3 nos dice: pero no pudiendo ocultarle por más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Llegó el momento que no podía hacer más por aquel niño. Sus sentimientos de madre tendrían que sobrepasarla, que dominarla. ¿Cómo separarse de su hijo? ¿Qué le iba a pasar a ese niño? ¿Qué sería de él?
Son muchas las interrogantes que nosotros, nuestras madres, cada día nos levantamos con respecto al actuar o al camino de nuestros hijos. Muchas veces luchamos con nuestros sentimientos. Y aunque pensemos que es la fe, mucho cuidado, solo se trata de nuestros sentimientos. La fe no tiene nada que ver con lo que uno siente, sino a quién dirigimos la mirada. En Hebreos 12:2 se nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es importante resaltar que no encontramos en toda la Biblia el nombre que Jocabed le puso a Moisés o le dio como hijo. Ese nombre fue dado por la hija de Faraón, que significaba sacado de las aguas, o significa sacado de las aguas. ¿Cuán terrible debe ser esto para una madre? Entregar sus sentimientos en las manos del Señor, dejar que fuera Dios quien decidiera por ella. Eso es fácil decirlo, pero en la práctica hay que doblegarse y quebrantarse y reconocer el verdadero poder, autonomía y soberanía de Dios para poder hacerlo. A veces los sentimientos de la madre o del padre malogran los propósitos de Dios para con los hijos. Se cree que esto o aquello conviene más y nos anteponemos a los propósitos de Dios. ¿Cuántos hijos sufren toda la vida las malas decisiones u orientaciones que no estuvieron respaldadas por la oración delante de Dios? Tenemos una enorme responsabilidad y esta no puede ser llevada a cabo si no dependemos completamente de Dios. Jocabed también tuvo que entregar su hijo a las aguas. Lo más hermoso es la forma como lo hizo. Ella se aseguró de los materiales en los cuales iba a depositar al niño. En Egipto, el junco era una materia prima con la que construían las embarcaciones. Luego la calafateó, o sea, la untó con asfalto y brea, y le puso doble protección. El asfalto se recogía de pozos petroleros naturales que brotaban de la tierra, de la superficie de la tierra, y eso le iba a dar a la arquilla una protección contra las filtraciones del agua. La brea es una resina que pega y solidifica la estructura para que ella no se deshaga con el agua. Jocabed se aseguró de que aquello sobre lo cual entregaba a su hijo a las aguas fuera adecuado y resistente a las aguas del Nilo. Nuestros hijos tienen que hacer frente a unas aguas impetuosas. ¿Dónde están? En la escuela, en las universidades, en sus lugares de trabajo, en su ambiente, su comunidad. Ellos están rodeados de un ambiente decadente y agresivo contra todo concepto moral. Hoy en día la Biblia es cuestionada por maestros, por nuestras amistades, por la propia familia. Estamos viviendo en los últimos días y las aguas del pecado han tomado proporciones universales. Jocabed entregó al río Nilo a su hijo, un bebé condenado a muerte por decreto del rey, pero por la fe lo puso en las manos de Dios, para que él guiara aquella arquilla. El río estaba plagado de fieras, de cocodrilos peligrosos y quizás cuántos animales más habrían allí. Pero Dios no permitió que aquellas fieras atacaran aquella pequeña cesta. Cuando ponemos algo en las manos de Dios, Él lo guarda. La mano poderosa de Dios iba llevando al niño Moisés hacia la hija del faraón. En Éxodo, el mismo capítulo 2, versos 4 al 9, nos dice: y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por las riberas del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó el niño y lo crió.
María, la hermana de Moisés, volvió a casa a pedirle a Jocabed que fuera al palacio a recoger a Moisés para criarlo. Además de esa gran bendición, iba a recibir una paga del fondo del gobierno egipcio para criar a su propio hijo. ¡Cuán grandes maravillas hace Dios! Son obras que únicamente vienen del Dios Todopoderoso, que conoce lo más profundo de nuestro corazón. Y esta promesa y muchas más, una de ellas es la que tenemos en Deuteronomio capítulo 36, versículo 6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Amén. Y Jocabed había tenido aquel hijo en sus brazos por unos años más. Sin embargo, cuando llegó la hora, lo tuvo que entregar por segunda vez. En Éxodos, el mismo capítulo 2, el verso 10 dice: y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Es en el proceso de la entrega, del sufrimiento, donde nacen grandes liberaciones. Jocabed entregó a un niño condenado a muerte, pero Dios ya lo había escogido como un instrumento para él. Y Dios se encargó de entregar a Israel a través de Moisés un libertador. Ella descansó en el Señor, era su única posibilidad. No tendría nadie superior a quien acudir. Se esforzó, persistió, manifestó su fe, venciendo las barreras. ¿Qué más podía hacer? ¿Qué más puede hacer usted hoy sino acudir al Dios Todopoderoso? En 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bástate mi gracia fue el mensaje que Job en el capítulo 1, versículo 21 captó y que le hizo responder: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y en el Salmo 42, verso 5: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Promesas en la palabra de Dios, promesas en la Biblia que nos levantan y nos consuelan. Dios sabe lo que hace. Dios tiene un propósito hermoso para cada uno de nosotros, para hombres, para mujeres, casadas, solteras, niñas, para todos. Dios tiene un propósito, aún desde que nos coloca desde en el vientre de nuestra madre. Él lo conoce todo, no tenemos por qué dudar. La tercera y última mujer de la que voy a hablarles hoy es de Dorcas, una discípula de fe y obediente en tiempos de crisis. Podemos hablar de los dones que tenía Débora, la gran juez de Israel, o de María, la hermana de Moisés, o de Priscila o Marta. Pablo menciona un gran número de mujeres en la carta a los romanos que fueron sus colaboradoras y de gran ayuda en la obra del Señor. Ellas ayudaron, colaboraron para que la extensión del Evangelio se pudiera llevar a cabo. Y además de eso, dejaron huella en todos los que las conocieron. Pero la mujer que en este punto nos va a ocupar es Dorcas. No tenía muchos talentos, pero el que tenía, el que nos deja ver la palabra de Dios, lo puso al servicio del Señor. La historia de Dorcas la tenemos en el libro de Hechos, capítulo 9, versos 36 al 42. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, la llevaron a la sala donde la rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviendo al cuerpo dijo:
Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. No sabemos si era joven o anciana, casada, soltera o viuda. Sabemos que vivía en Jope, un puerto marítimo. Se sabe que su nombre en hebreo era Tabita, pero su traducción al griego es Dorcas, que significa gacela, símbolo de belleza. Tampoco sabemos si físicamente era hermosa, pero sí sabemos que era hermosa en su interior, porque así lo demuestran sus obras. Una de las características más importantes que se nos dice en el verso 36, que Dorcas era una discípula. La Biblia, cuando habla de un discípulo, se refiere a un seguidor de Jesucristo, que ha sido salvado y que se ha arrepentido y apartado para el Señor. Los discípulos son más que alumnos pasivos. Ellos eligen, toman la decisión de tener un contacto personal con Cristo y de ser ejemplo de sus enseñanzas, de ser testimonio vivo en donde quiera que ellos se coloquen. Jesucristo espera que sus discípulos le den la prioridad, el primer lugar sobre el ego, la familia, las posesiones. Eso lo vemos en Lucas capítulo 14 versos 26 y 33. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. En Juan 8:31 se nos dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Al procurar servir a Dios, la verdad perfecta de Jesús nos liberta para que seamos todo lo que Dios quiso que fuéramos. En Juan capítulo 13 verso 35: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Jesús dice que si nuestro amor es semejante al suyo, será una demostración de que somos sus discípulos. Y es difícil amar como Jesús. Debe ser nuestra meta mientras estemos aquí en la tierra, amar como Jesús. ¿Cuánto implica amar así? Y cuando lo hacemos, la gente nota y sabe que eso no es por nosotros, sino que eso viene por un poder de una fuente sobrenatural, el poder de Cristo. En Juan capítulo 15 verso 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Permanecer en mí implica creer que Jesús es el Hijo de Dios. Separados de Cristo, nuestros esfuerzos no llevan frutos. Sea usted muy brillante en sus conocimientos, sea usted muy brillante en sus habilidades y talentos, destáquese en el mundo terrenal, destáquese en su vida secular, pero si usted no tiene a Cristo en su corazón, si usted no permanece en el Señor Jesucristo, todo lo que haga no dará frutos para la eternidad. Justo después de decir que Dorcas era una discípula, nos dice el pasaje que abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y ese debe ser el orden. Ese debe ser el orden. Por muchas obras buenas que hagamos, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Primero, el Espíritu Santo nos da vida y luego vienen las obras como consecuencia de esa vida. Y eso lo tenemos en Efesios capítulo 2 versos del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dorcas comprendía lo que quiere decir usar y trabajar con el talento que su Señor le había dado. ¿Cuál era su
sus manos y su aguja. Tenía un corazón tan agradecido a Dios por haberla salvado, que lo mostró ayudando y sirviendo a los más necesitados. Ella les hacía túnicas a las viudas, a los niños. Recordemos que cuando una mujer quedaba viuda, en ese entonces, quedaba a la merced de la buena voluntad de los demás. Este era el grupo de la sociedad más vulnerable. ¿Qué talentos le ha dado el Señor? ¿Cuáles son los dones espirituales que Dios le ha dado? ¿Reconoce usted la maravilla que Dios ha colocado en su corazón, en sus manos, en su mente? Si usted no reconoce eso, si usted no lo coloca al servicio del Señor, usted no tiene un corazón agradecido por el milagro más grande que puede haber en la historia, que es el milagro de la salvación. Si usted usa eso para bendecir o para vanagloriarse, usted está desobedeciendo lo que dice la palabra del Señor. Y mucho cuidado, porque la Biblia habla de que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es mucho cuidado con nosotros, los cristianos, que tenemos dones y talentos y no los ponemos al servicio de nuestra iglesia. No edificamos el cuerpo de Cristo con ellos, porque se nos demandará sobre todas esas cosas. El relato bíblico es corto y es directo. En el verso 37 dice: y aconteció en aquellos días, Dorcas enfermó y murió. El dolor por su muerte fue muy grande. La gente la amaba en gran manera. Las viudas que había ayudado lloraban sin consuelo. Los discípulos, ¿qué hicieron? Fueron corriendo al enterarse que Pedro estaba en Lida, un pueblo cerca de Jope, a unos 25 o 30 kilómetros. No dudaron en llamarlo. Seguro ya se había corrido, ¿verdad?, la noticia de cómo Pedro, los apóstoles, ellos sanaban y hacían grandes milagros. La respuesta de Pedro fue inmediata. Y al llegar a la sala donde habían puesto a Dorcas, podemos imaginar la escena, todas esas mujeres llorando. Se sintieron de alguna manera desprotegidas y mostraban esas túnicas y vestidos que les había hecho Dorcas, manifestando cómo la amaban y su agradecimiento para con ella. Pedro actuó como vio en el Señor Jesucristo cuando resucitó, por ejemplo, la hija de Jairo, y llamándola por su nombre Dorcas, abrió los ojos. Dios obró un milagro de resurrección y Pedro le devolvió viva a los creyentes y a las viudas. Esas lágrimas de tristeza se convirtieron en gozo y en alegría de verla ahora nuevamente con ellas. Este tipo de noticias, por supuesto, no se podía quedar en secreto y fue conocido por todos en Jope, y muchos creyeron y llegaron a ser sus discípulos. Y eso lo vemos en el verso 42 del pasaje que acabamos de leer. Tenemos que tener claro algo. Hoy en día no necesitamos los milagros para que la gente crea. Los milagros en la iglesia primitiva eran una confirmación de que lo que se predicaba era la verdad, pero no tenían toda la palabra de Dios revelada. Nosotros sí tenemos la palabra de Dios completa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y además tenemos al Espíritu Santo que nos da convencimiento y discernimiento para poder apropiarnos de las promesas de Dios y de las verdades que Él tiene preparadas para nosotros aquí en su palabra. Una vez que ya tenemos la palabra de Dios completa, no nos son necesarios los milagros para confirmar la predicación. Sin embargo, Dios es soberano y Dios va a actuar como Él quiera. Actuará a través de milagros, de prodigios, de maravillas. Él sabrá cómo hacerlo, en qué momento y en quién actuará. Incluso Dios también obra a través del silencio. Solo que necesitamos agudizar nuestros oídos espirituales. Y eso es a través de una relación perfecta con nuestro Dios, para poder escuchar, aún en el silencio, lo que Dios nos está tratando de decir. Una vez que ya tenemos la palabra de Dios completa, no hace falta más nada. Dios es soberano y hay que haber un arrepentimiento en nosotros. ¿Ha entregado usted su vida a Cristo? ¿Ha rendido usted sus miedos y sus temores en los pies de Cristo? Si no hay arrepentimiento y fe en la obra que Cristo realizó en la cruz, nada tiene sentido. Podrán ver muchos milagros, pero el mayor milagro es el de la salvación.
porque es un milagro que tiene consecuencias eternas. Porque Dorcas resucitó, pero también se volvió a morir, como le pasó a la hija de Jairo, como le pasó a Lázaro. El único que sigue vivo después de su resurrección, ¿quién es? Jesucristo, que está a la diestra de Dios Padre. La vida de Dorcas es un ejemplo de un corazón transformado y agradecido a Dios, y sus obras eran el resultado de una fe genuina en el Señor Jesucristo, consecuencias del amor de Cristo en su vida. En Mateo capítulo 10, verso 42 dice: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. En Hebreos capítulo 6, verso 10: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto, nunca se olvida ni pasa por alto nuestro duro trabajo hacia Él, hacia la iglesia, hacia su servicio. Dios sabe los esfuerzos de amor, sacrificio que nos ha tocado hacer para darle a Él el lugar que merece en donde quiera que nosotros estemos. Para concluir, he hablado de 3 mujeres que pueden representar nuestros roles hoy en día y en estos tiempos de crisis. La primera de ellas fue Débora, una líder que a pesar de la amenaza y opresión fue fiel y obediente a Dios. Jocabed, una madre que no permitió que el temor la paralizara, sino que la fe en Dios fue quien la impulsó a la obediencia. Dorcas, una discípula fiel y obediente con un corazón agradecido al único Dios Salvador, y rindió su servicio todo lo que sabía y tenía a pesar de las circunstancias adversas. Tenemos esta promesa que hemos leído en esta mañana en Isaías 45, versos 2 al 7. La leeré nuevamente. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formó la luz, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Dios gobierna sobre la luz y las tinieblas, sobre la paz y la adversidad. Estamos rodeados de ambas clases de experiencias y las dos hacen falta para que crezcamos espiritualmente. Cuando vengan los tiempos buenos, sea agradecido, dele gracias a Dios. Pero cuando vengan los tiempos malos, no se resienta, sino que pregunte: ¿qué puedo aprender de esta experiencia purificadora para ser un mejor siervo, un mejor discípulo para Dios? Tal vez estás pasando en estos momentos por pruebas que no entiendes o no puedes solucionar, no está en tus manos. Vence cualquier barrera y póstrate delante de Jesús. No desistas en llevarle a Él todo en oración. No desistas en tu fe, pues Él tiene una respuesta para ti. Su gracia no tiene límite. Él no se cansa, Él no se agota, Él no se fatiga. Él está siempre pendiente de sus hijos. Si le buscamos con un corazón rendido y humillado, Él verdaderamente nos va a escuchar. Él mostró su amor por nosotros antes de que nosotros los amáramos, porque Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, aún sin que nosotros hubiésemos nacido. Tal vez has pasado por una prueba y crees que Dios no te contestó, que Dios no se acordó de ti, que te falló. Tal vez piensas que una oración no contestada es un signo de que no hay una verdadera fe o que no es suficiente tu fe. Y eso no es cierto. Eso es lo que el enemigo coloca en nuestra mente.
Pero eso no es cierto. La fe verdadera no solo se ve cuando una oración es contestada, sino también cuando una oración no contestada no nos hace dudar de Dios o renunciar a Él. Permanecer fiel, puestos los ojos en el Señor. Si quieres reflejar la grandeza de Dios en tu vida, tal como lo hicieron estas tres mujeres, debes identificarte con su Hijo Jesucristo. Y eso no es más que reconocer que somos pecadores, que nos arrepentimos y apartamos de lo que a Dios no le agrada, y entonces decidimos entregar el control de nuestra vida a Jesucristo, nuestro Salvador. Yo quiero que en este momento tengamos una oración de alabanza, de gratitud, porque Dios ha hablado en esta mañana. Amado Dios y Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, porque no estamos solos. Gracias porque a pesar de esas situaciones y tribulaciones que podemos estar pasando, Señor, reconocemos que tú eres un Dios soberano, que tienes el control de todo. No entendemos nada y no nos corresponde cuestionarte, Señor. Pero hoy te reconocemos como ese Dios suficiente, como ese Dios en el que podemos decir, Señor, bástate mi gracia, Señor, porque tu poder se perfecciona en mis debilidades. Tu palabra, Señor, nos da promesas y nos asegura, Padre, que hoy tú vas delante de nosotros como poderoso gigante, quebrantando puertas con cerrojo de hierro, Padre. Aquellas cosas que para nosotros son imposibles, en ti es posible, Padre. Que si estamos en ti, confiados, cimentados nuestros pies y nuestra fe en ti, somos más que vencedores, Padre Celestial. Hoy pongo en tus manos cada persona que nos visita, cada persona que quiera reconciliarse contigo, para que seas tú obrando en sus corazones, quebrantando y tu Espíritu Santo redarguyendo y convenciendo a cada persona de su vida, a nuestros hermanos en la fe, para que podamos entender, Señor, que debemos darte lo mejor, porque tú diste todo por nosotros. Diste a tu Hijo Jesucristo, Señor, y Él derramó hasta la última gota de su sangre para salvación de nuestros pecados. Gracias, Padre, porque sé que tu presencia, Señor, sé que estamos delante de tu presencia y que tu Espíritu Santo está aquí trabajando, haciendo, Señor, tu trabajo. Y nosotros simplemente nos humillamos delante de ti, Señor, reconociéndote como el Dios soberano y poderoso. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Amén y amén. Dios les bendiga.